No hay una sola propuesta de ver qué hacemos con Cerro Patacón, ni ver qué hacemos con los Yo creo que vertederos en el interior del país. o sea, el problema de Cerro Patacón y la basura no es un problema difícil de resolver. Es un problema relativamente sencillo. El asunto es que aquí históricamente hemos hecho negocio a través del caos. Es decir, aquí usted no quiere resolver el problema de la segunda vuelta porque interesa gobernar con la mínima. Aquí no hemos resuelto el problema de la asamblea porque nos gusta salir con las candidaturas de cacique de pueblo, chiquitito. Aquí no hemos querido resolver el tema de la educación, porque si florece la educación pública, se desvanece bastante todo lo que tiene que ver con la escuela privada. Programa donde solo habla gente importante para tener el mejor análisis. Y aquí está el director de la Estrella de Panamá, periodista y escritor, Gerardo Berroaló. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido, buen día. Espero que estés bien. Buenos días, don Guillermo. Encantado de estar con ustedes una vez más aquí este martes, previo al próximo debate, don Guillermo. Oye, Gerardo, sí, que es mañana. Ayer fuiste como clarividente, ¿no? Porque hoy anda una encuesta por ahí y ayer vi una glosa que decía algo así como que no le había salido no le había salido la jugada a alguien por ahí que estaba la gente nerviosa. Sí, usted sabe que el, la virtud de un periodista consiste en estar informado con antelación de lo que ocurre para uno poder, pues, vislumbrar lo que va a ocurrir. Entonces, esa es parte de nuestra, de lo que hay. Pues. Y obviamente sabíamos de parte de lo que está pasando, de cómo se está comportando eh, la sociedad votante, la ciudadanía, cómo están esos movimientos. Así que definitivamente, pues, no es una cuestión de clarividencia, pero sí cuestión de uno informarse un poco más, ¿no? Y eso se ha traducido en alguna demanda de inconstitucionalidad por ahí. eh, Nerviosismo raro, porque ya eso es como, como, como esos partidos de fútbol donde comienzan a impugnarlos porque el pantalón no tenía, el jugador 12 se había quitado el suéter, se había puesto el suéter por fuera, y por eso había que, hay que suspender el partido. Sí, yo creo que la Corte bien haría lo que hizo el Supremo de los Estados Unidos, que anuló en todas sus partes la decisión de las autoridades de Colorado, que pues le quitaron la participación a Donald Trump en ese estado. Y así habían repetido también, creo que en Maine y en Illinois. Así que creo que la Corte ni siquiera debe entrar a debatir la demanda de inconstitucionalidad. Debe ni siquiera admitirla para Y darle estabilidad al proceso electoral. claro, claro. Hay varias razones que he escuchado sobre la decisión de que un candidato tiene que ser escogido por un partido en primaria y entonces subir pues a la... Pero resulta que los candidatos a vicepresidente no lo escoge, no se escogen en primaria, se elige por el candidato presidencial. Y en este caso, pues, el señor Martinelli había escogido al señor Mulino. Eso fue ratificado el 11 de enero y luego, pues, durante todo el periodo que se le dio para que impugnaran, no se impugnó. Así que las candidaturas quedaron en firme. Eh, Pero aún así, cuando se quiera aplicar, porque lo que me dicen es que una cosa antes de se juega con las reglas de los partidos políticos. Así Pero es. otra cosa es cuando ya entra en la esfera electoral, que entra el código electoral y se maneja de acuerdo a la reglamentación que establece el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral en sendas resoluciones
ha ratificado que el señor Mulino es candidato presidencial. Y así lo reconocen eh, dirigentes políticos del PRD, dirigentes políticos de país, dirigentes políticos de diferentes cuestiones. Pero hay gente que no quiere, No, sobre todo, pues a mí me llama mucho la atención que en caso de que el señor Mulino pues no haya sido escogido bajo la fórmula por el partido como RM, en el caso del partido Alianza no necesitan ir a primaria porque tiene menos de 100,000 adherentes. Así que en caso de que cometan un exabrupto. todo es descabellado, mi estimado Gerardo Berroa. Te lo explico. Yo fui subsecretario general nacional de un partido político. O sea, no, no es menor. Yo me sé la regla. Y el problema es que hay un código electoral que tú tienes que cumplir. El partido político lo cumple y hay unos periodos de impugnación donde se impugna, se resuelve y eso se presenta al Tribunal Electoral. Cuando tú entras en la regla del el Tribunal Electoral decide y se acabó. Todo lo demás es lloradera y cosas para confundir. O sea, cuando tú comienzas a hacer esas cosas, demuestras que algo está mal en tu campaña. Y por cierto, que quería ir para allá. Tanto la Estrella de Panamá, la prensa, el Panamá América, ponle lo que tú quieras. Y las encuestas de los propios candidatos van casi por la misma dirección. Pero también dicen algo que yo refrendo, que tú hiciste hoy en el editorial de la Estrella. Al final del camino, nos estamos acercando a un país que está eligiendo a un presidente en las mínimas. Ya pasó con Laurentino Cortizo, y el próximo presidente va a pasar lo mismo. Y eso no ayuda a la institucionalidad del país. Sí, yo creo que tiene que haber un acuerdo nacional y el acuerdo nacional, pues, sea quien sea el que gane el 5 de mayo, porque no va a tener eh, una estabilidad. El país no va a tener una estabilidad. Así que tampoco veo que haya un partido como en esta ocasión de Cortizo que tiene mayoría absoluta en la Asamblea. Yo no creo que el partido RM, que es el que se vislumbra como un partido a batir dentro de estas elecciones. O sea, sabemos quién va, uno de los finalistas, lo que no sabemos es el segundo finalista o el tercer finalista, no lo sabemos todavía. Hay un trecho muy largo, pero va a haber ese finalista. Pero creo que ningún partido va a tener una mayoría absoluta en la asamblea. Entonces eso significa que el partido, el ganador, va a tener que hacer alianza y también la requiere por la estabilidad del país, no solamente por la gobernabilidad, sino por la estabilidad del país. Así que creo que parte de esta cuestión, lo que se juega más que cualquier otra cosa es que Panamá siga teniendo pues esa estabilidad que ha tenido y que ha mantenido hasta ahora. Y en ese orden, tú recuerdas que la elección pasada se pidió que la gente pues votara por otros. En la asamblea se cambió el 75% de la asamblea y bueno, vimos el resultado. Imagínate ahora una asamblea nacional mucho más fragmentada que las anteriores. eh, si no tenemos en el liderazgo político gente lo suficientemente lista como para lograr acuerdos, va a ser inmanejable. Yo creo que el que gane la próxima elección va a tener que recurrir a aquella fórmula de Mireya Moscoso de sumar partidos posterior a la alianza, posterior a las elecciones. Sí, no hay duda que tiene que hacerlo así. Eh, Creo que se avecinan cosas muy importantes que pueden causar esa inestabilidad que vaticino, ¿no? Y más que otra cosa, tiene que ver con la pérdida del grado de inversión. Nosotros perdemos el grado de inversión y vamos a tener, si hoy los bancos están subiendo la tasa de interés por el hecho de que Estados Unidos, porque así te mandan, Estados Unidos ha subido los tipos de interés allá, imagínense con la pérdida del grado de inversión. Nosotros vamos a tener problemas. O sea, un préstamo hoy de una casa que está en 5 ya está llegando a 6%, se va a disparar a 8 y a 8%, 9%. Entonces, son cuestiones que hay. Imagínense un préstamo personal que hoy está en 10, 11%, se va a disparar a 13, 14%.
Entonces, esta es una cuestión que va a ser un golpe muy duro para la sociedad panameña. Y yo creo que aquí hay que verlo con cabeza fría, más que más que con sentimientos que no lleven a ninguna parte, ¿no? Yo creo que aquí hay que analizarlo con cabeza fría, como dije, y definitivamente, pues, tiene que haber ese acuerdo nacional. Gerardo, en otro tema, estamos haciendo como que es normal tener vertederos y crematorios donde se contamina a lo bestia y tenemos que ir haciéndonos la idea de que eso es así porque no hay una sola propuesta de ver qué hacemos con Cerro Patacón, ni ver qué hacemos con los Yo creo que vertederos en el interior del país. el problema de esto no es, o sea, el problema de Cerro Patacón y la basura no es un problema difícil de resolver. Es un problema relativamente sencillo. El asunto es que aquí históricamente hemos hecho negocio a través del caos. Es decir, aquí usted no quiere resolver el problema de la segunda vuelta porque interesa gobernar con la mínima. Aquí no hemos resuelto el problema de la asamblea porque nos gusta salir con las candidaturas de cacique de pueblo, chiquititos. Aquí no hemos querido resolver el tema de la educación, porque si florece la educación pública, se desvanece bastante todo lo que tiene que ver con la escuela privada. O sea, hay realidades y realidades que hay. O sea, es decir, nosotros hacemos negocio a través del caos. El problema aquí es que el caos ya está dando hasta lo último, ya la gente ya se está desbordando. En el caso de la basura, es una cuestión relativamente rápida y fácil de resolver porque existe la tecnología. Fíjese, ahí estaba leyendo hace un tiempo que el actual administrador de la autoridad de aseo había propuesto pues el manejo por 3 años del vertedero de basura por 200 y pico de millones de dólares. ¿Usted cree que con 200 y pico de millones de dólares usted no compra o instala un equipo a todo meter para procesar esa basura de una manera tan eficiente que no genere, sino que genere una serie de beneficios? El segundo punto aquí que el problema no es tanto la basura que está en Cerro Patacón, sino la basura que seguimos produciendo. Entonces usted simplemente aquí lo que tiene que agarrar es establecer un sistema de reciclaje, pero funcional, es decir, tiene que obligar a cada condominio a tener, eh, clasificar la basura, a clasificarla por cartón y papel, por vidrio, por desecho orgánico, por plástico, por cuestiones así, y que se recojan y cada uno. Con eso usted va a eliminar, le aseguro, va a empezar a eliminar el 60% de la producción de basura que hay en la ciudad. O sea, ya con esto usted empieza a tener ese patacón, lo que estaba recibiendo una cantidad tan brutal de basura combinada de todo tipo y que tiene un montón de gente viviendo de ese esquema ya. Tiene que agarrarlo el MIDE y toda esa gente, agarrar todos esos pepenedores y sacarlo de allí, a ponerlo a darle otro esquema de que se gane la vida. Pero no haciendo eso, porque eso se eliminaría con ese sistema de reciclaje. Entonces, creo que hay fórmulas para hacerlo, pero gastarse 200 y pico de millones de dólares en un proyecto para seguir haciendo lo mismo no tiene sentido. Eso no es muy difícil, Guillermo, ¿eh? No, y este se replica en todo el país, porque hay pepenedores en el vertedero de Santiago, en el vertedero de Chitré, en David, o sea, de todos tú ves el mismo esquema. Por el caos. O sea, al Exactamente. existir el caos, existe el negocio por debajo. Mira, aquí hay negocio de todo tipo. Ahí se habla de que hay gente en la propia Dimaú que vende las piezas de los camiones, que esto que agarran para usar los camiones para transporte privado de basura, y es un negocito que tienen ahí interno. Toda esa malientería se resuelve rápidamente. Hay proyectos que se puede establecer también de no necesariamente llevar toda la basura directamente a Cerro Patacón en un solo viaje,
sino estaciones eh, previas a esas, ¿no? Mini estaciones en diferentes puntos de la ciudad. Se pone todo un ciclo. Hay diferentes fórmulas, amigos, que no resulta muy difícil, ni siquiera se necesita tener un genio para hacer eso. Lo único que necesitan es la voluntad del gobierno de resolverlo. Vamos a ver cuándo se acaba ese caos, porque aquí nadie... O sea, que ahora viene el debate de mañana, que es orientado a los jóvenes. Eh, y es que yo creo que ahí Panamá no es Noruega. O sea, nuestros problemas todavía son muy básicos. Eh, yo estaba viendo todavía colegios que aún están sus estudiantes estudiando en centros comerciales, en malls. Em, Todavía hay colegios que, Pedro, ahí en La Chorrera, hay uno que directamente decidieron empezar el 18, pues, porque no están listos. O sea, nuestros problemas son bastante básicos. A mí me gustaría ver en ese debate qué le van a preguntar a los candidatos, porque es que los problemas no son de los jóvenes, son los problemas de todos. Tú llegas a tu casa y no hay agua. Tú llegas a tu casa y hay acceso limitado porque no hay una carretera. Y eso afecta al joven, al niño y al adulto. O sea que, no sé, yo todavía me quedo pensando si era bueno hacer un debate solo de jóvenes. Es que los problemas en Panamá, como tú dices, se apuesta al caos. Cuando en realidad lo primero que hay que hacer es resolver lo básico. Sí, yo he escrito bastante sobre el tema de la educación. La pregunta es por qué en la década del 60, 70 y 80 las personas o los jóvenes salían con una mejor educación que los jóvenes que están hoy en las escuelas. En ese entonces no había aire acondicionado en las aulas. Usted recuerda que cada aula tenía esos ornamentales, ni siquiera abanico tenían mucho. Era un ornamental de eso que tenía y venía, la brisa soplaba y ahí se daba clase. Ahí no había proyector, ahí no había forma para ustedes hacer una investigación tenía que ir a la biblioteca. Y en la biblioteca buscar los libritos ahí y tener, y a veces no había mucho. Ahora usted tiene Google en el celular, usted tiene máquina de escribir, era que existía en aquel tiempo, acá ahora hay una computadora, o sea, hay un montón de cosas diferentes. Y los estudiantes tenían 4 meses de vacaciones. ¿Usted recuerda? O Oh, sea, ¿cómo claro, claro. tenía, tenía 4 meses de vacaciones y salían mejor preparados que ahora tienen 10 meses de vacaciones, los estudiantes salen peor preparados? Hay una razón en ese sentido. Y tiene que ver mucho, yo creo, con el tema de la educación en la familia, en el hogar. En los papás, hoy por esa velocidad que demanda quizás la presión social, se están olvidando de ayudar a educar a sus hijos. Y lo que hacen es que muy rápidamente se lo dejan a la nana y se lo dejan a la guardería y se lo dejan. Al final ellos no terminan educando a sus hijos, van teniendo problemas y contacto con los hijos cuando ya empiezan a tenerlos ellos. Pero si ese muchacho no, no lo vio crecer él, sino que lo vio crecer otra persona, ese muchacho ya entonces no empieza a obedecerle, sino que empieza a rebelarse y a hacer cuestiones. O sea, son cosas que están ocurriendo más allá de la simple educación esa que se está dando. Fíjese, cuando yo entré a la escuela, yo no sé el caso suyo, yo entré directamente a primer grado. Yo no fui ni a kinder, ni a pre-kinder, ni a nada de esas cosas. O sea, primer grado. Pero yo sabía leer y escribir cuando yo entré a primer grado. O sea, un chiquillo llega a primer grado y el muchacho quizás no sabe muchas cosas o ya está aburrido de la cuestión. Y la razón tiene que ver también con ese montón de guarderías que hay, que empiezan a agarrar chiquillos de 2 años, 2 años y medio, y empiezan ya a enseñarle letras y cuestiones de eso. Cuando el chiquillo lo que necesita es empezar a jugar, a ser amigos, a relacionarse, a aprender valores más que la educación formal. La educación formal que empiece ya en la escuela, que empiece en la cuestión. Más adelante ya usted entonces empieza a hacerle cuestiones
enseñarlo, pues ya cuando tiene sus 5 o 6 años, empieza a enseñarle ya a empezar a leer, pero eso es embutirlo desde los 2 años. Nombre que va, eso no tiene nombre. Y estamos perjudicando. Y yo creo que la gente no está viendo eso desde ese punto. ¿Eh? Aquí está saliendo un montón de escuelas. Usted ve una escuela privada, a veces sale una barriada y agarran una casa y la convierten en escuela. O sea, ¿cómo se permite eso? ¿Usted cree que eso en realidad tiene las condiciones para hacer? Simplemente porque el papá, aprovechan es la facilidad del papá de llevar el chiquillo a la escuela. Y los gobiernos están solamente aguantando, decir, ¿sabe qué? Esto que lo resuelva el propio ciudadano. No está preparándose realmente para darle esa escuela con todas las alternativas que tenga. Una escuela debe tener cancha, debe tener teatro, debe tener cuestiones de música, debe tener todos los implementos y eso el Estado debe proporcionarlo. ¿Por qué? Porque tú estás educando al profesional del mañana, estás educando al tipo que va a llegar y ser el dirigente de la República. Entonces, nosotros no estamos preparando eso. Venimos 30 años de mal en peor y vamos a seguir mal si seguimos con este esquema. Oye, Gerardo, entonces, bueno, por último, nada más así, rapidito, un minuto. Este, bueno, ya viste la última encuesta. ¿Tú crees que esto varía? ¿Tiene margen de todavía tener, eh, hay capacidad para que otros candidatos pues puedan pelearla? Digo, todo es posible porque las encuestas, en los últimos años las encuestas se han equivocado. Esa es una realidad. Sin embargo, hay una tendencia que no se puede obviar. Hay una tendencia real. Hay una realidad también de que mucha gente decía que el caso de la popularidad de Martinelli no se transfería fácilmente, no se endosaba ese voto, esa popularidad no se endosaba a otro. Sin embargo, esto ha resultado todo lo contrario. Y usted móntese en el carro que quiera, vaya y camine por donde sea y la gente está marcando una tendencia. Y eso es real. O sea, eso no se puede obviar. Eh, creo pues que hay hay unos números que están allí. Yo creo Falta que, mes y medio para las elecciones. yo Los creo que que quieran. el fenómeno de victimización que sufrió, que catapultó a Juan Carlos Varela en su momento a presidente, se está repitiendo y podría ser con José Raúl Mulino. No, puede ser. Usted puede hacer un análisis concienzudo al final de, de estas elecciones. En el caso de que gane Mulino o gane Gaby Carrizo, digamos así, uno de los dos. Vamos a poner que sea uno de los dos. Es decir, que no gane ninguno de los candidatos que sea o Martín Torrijos o Lombana o el señor Ruck. La pérdida de esa elección no se da el 5 de mayo. La pérdida de esa elección se da el 30 de septiembre. ¿Y cuál es la razón? Porque no tuvieron la capacidad de unirse. Eso entraron en la posibilidad de la división creyendo que en el camino podrían ser. Ya es muy tarde para hacer eso. Yo creo que, eh, hombre, y eso tiene que ver mucho con los egos. O sea, ninguno se bajó porque todo el mundo decía, no, yo soy el tipo que puedo. O sea, esta elección ya está definida. Y está definida en el sentido de que si esas tres figuras no llegan por lo menos a tener un acuerdo hoy, yo no le veo posibilidades. Tal como tú lo dijiste, en todas las encuestas, todas, la suma de los tres que salieron del PRD da 26-27%. En las tres, en todas las encuestas del PRD. Ahí está. Entonces, esas cosas están ahí, pues. Tal como tú lo dijiste. Bueno, ya veremos en el camino La leche cómo está transcurre. derramada, ya la leche está derramada. Y vamos a ver, sí. Y ahora lo peor, amigo, es que viene una semana que es fatal
para algunas campañas. Y es la Semana Santa, que es una semana perdida para unas candidaturas que están en desespero. Así mismo es, estoy de acuerdo contigo, lo firmo. Gerardo Berroa Aló, director de Estrella de Panamá, gracias por estar con nosotros, periodista y escritor. Un abrazo, nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Hasta luego. Hasta el próximo martes. Era Gerardo Berroa Aló, vamos a la pausa y regresamos.